Bueno, y el Vaticano aseguró que las declaraciones del Papa Francisco no fueron un ataque personal contra el candidato republicano Donald Trump. Esto luego de que el sumo pontífice de la Iglesia Católica asegurara que quien favorece construir muros en vez de puentes no es cristiano. Bueno, queremos conversar más de este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el profesor de la Academia de Líderes Católicos, Jaime Avedrapa, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Germán, por la invitación. ¿Extraña discusión esta o no? No es tan extraña, no es tan extraña. Yo creo que el Papa en su visita a México fue muy valiente en muchos aspectos, tuvo coraje para decir varias cosas, y entre ellos en una conferencia de prensa muy amplia, donde abordó muchos temas, se refirió acerca de la construcción de los muros, y es donde se desató la polémica, digamos, y sabemos que el actor en Estados Unidos tiene una personalidad fuerte, una personalidad en la cual reacciona con cierta rapidez, prontitud, y muy destempladamente, y sabemos también que de alguna forma también se desdijo, pero no me parece que el Papa, ya con el signo que tiene, con el sello que le está colocando a su liderazgo, ciertamente pone el dedo donde están los problemas. Claro, porque Trump en un principio, la respuesta de él, que los dichos del Papa eran vergonzosos. Esto generó una escalada de declaraciones, pero que con el correr de los días, de manera inusual, Donald Trump empezó a cambiar completamente su discurso, que no se dio ni con los candidatos ni adversarios, ni en general. Trump tiene una línea, pero en este caso como que se dio vuelta la chaqueta. ¿Por qué se podría deber eso? Por el poder también, no solo a nivel de los católicos, que tiene el Papa, por supuesto, por ser el líder, sino que también por el nivel político o alcance político que pueda tener el mismo Papa o no. Mira, de todas maneras, yo creo que una cosa es el análisis que puede ser estratégico que él tenga de su propio, con sus asesores y viendo el escenario electoral, si es que le conviene o no escalar en esta polémica. Pero otro aspecto que tiene que ver con que si escala la polémica más allá del personaje que se encuentra detrás, es que ciertamente uno comienza a pedirle consecuencias, porque uno de las banderas que ha levantado el mismo candidato es hablar de la cristiandad. Y la cristiandad no es cualquier cosa. Entonces, caben muchas políticas, mucha gestión pública, muy opinable, muchos aspectos, pero no cualquier cosa. Y cuando tú estás más preocupado de levantar muros, y él se puso el sayo cuando simplemente era un relato coherente sobre lo que es la cristiandad, cuando tú ves en un mundo que está con tanta desconfianza, con tanta falta de compromiso, cuando ves unas Naciones Unidas que cada vez hay menos consenso, buscan liderazgos que tengan estabilidad, paz, seguridad y que atiendan los reales problemas que tiene la población mundial. Y en ese sentido, Donald Trump se podría haber incrustado en una polémica que simplemente le podría dar dividendos muy nefastos, porque finalmente si se siente representante de la cristiandad y empiezan a hablar más voces junto con el liderazgo del Papa que ha dado testimonio de sensatez en estos temas y con una inusual coraje para decir las cosas por su nombre, yo creo que Donald Trump debe haber ante eso por primera vez replegado su artillería. El Papa, bueno, líder por supuesto de un Estado como es el Vaticano, ¿ya? Representante de cientos de miles de millones de católicos. En Estados Unidos representan el 20%, pero también el Papa, insisto, es un líder no solamente católico, sino que también político. Se reúne con las más altas autoridades a nivel mundial. ¿Y cómo podría quedar una relación posterior entre el Papa y Donald Trump, por ejemplo, pensando en lo que queda de la candidatura de Donald Trump, o si Donald Trump llegara a ser presidente de Estados Unidos? Aquí hay ya un juego, entre comillas, más allá de lo católico. Me estoy yendo a los nivel ya más político, a nivel de Estado, Vaticano, Estados Unidos, en fin. ¿Se puede generar una distancia compleja o esta discusión pasa como algo netamente parte de la historia, ¿no? Yo creo que va a quedar más bien en el anecdotario, sin duda, porque no creo que el candidato Donald Trump insista en esta polémica, por una parte, y creo que no es intención del Papa inmiscuirse en un proceso interno de un Estado que tiene su propia soberanía. Yo creo que es básicamente sentar las bases del cristianismo respecto de que no cualquier política que tú colocas, que además no es solamente en Estados Unidos, se está planteando crear un muro de alrededor de 2.500 kilómetros, sino que en muchos otros países, en distintos conflictos, se está ocupando ese tipo de modelos para enfrentar los conflictos que tengan de ampliación territorial o de disputas por distintas razones. Entonces, de alguna manera, yo creo que con la escasez de líderes que hay en este minuto en la escena internacional, con un Papa que realmente se ha puesto del lado de los que están con el dolor,
ha dicho las cosas por su nombre. No está jugando ni pivotando a favor de lo que le pueda haber dicho o soplado el gobierno mexicano, sino que simplemente es una visión del humanismo cristiano. Y yo creo que Donald Trump, después de haber hecho un análisis un poco más reflexivo, se debe dar cuenta que entrar en esa discusión probablemente no le resulta, no le da réditos, y ciertamente no tiene mucho que exhibir como una política coherente con el cristianismo. Entonces, desde ese punto de vista, desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista de las convicciones, yo creo que esto no va a ser más que una anécdota y difícilmente se siga escalando en una polémica. Por lo pronto, el Papa no tiene, creo que, ningún interés de seguir en esa polémica. Por lo demás, que ni siquiera estaba pensado personificarla en él. Él estaba hablando de algo que está pasando muy frecuentemente en distintas latitudes, en distintos continentes, la idea de, en vez de enfrentar los conflictos a través de la cooperación, por último, levantar entonces, muros. Por último, pero antes de finalizar, entonces con esto el Papa finalmente, que no es fácil frenar a Donald Trump, de la manera en como lo hizo sutilmente en términos de plantear un tema de esta manera y que quedara esto plasmado y que Donald Trump tuviese que retroceder. Con esto una segunda lectura podría ser que el camino del Papa en su pontificado como Iglesia Católica queda a un nivel de poner temas a nivel mundial de una manera que quizás históricamente a la Iglesia le había costado. O sea que el Papa puede seguir avanzando en su pontificado poniendo una serie de temas en cada una de sus visitas, y las autoridades en general del mundo ya lo respetan de una manera distinta como fue visto anteriormente en los otros papas, ¿o no? Yo creo que el escenario internacional siempre es dinámico, y yo creo que en este minuto lo que diga el Papa no les a nadie deja indiferente. Todo el mundo está pendiente porque, insisto, estamos en una sociedad internacional que en general está haciendo como característica más importante que tú puedas relevar que no existe compromisos, no existe convicciones, no existe liderazgo. Y el Papa, de alguna manera, en una forma muy natural, muy espontánea, muy de él, con un liderazgo muy propio, con una tremenda doctrina cristiana que está detrás, que lleva siglos de desarrollo en el concepto de persona, bien común, etcétera, ética, en la política, aspectos que en todos los países observamos que requiere y demanda, ciertamente el sello del Papa va a ser muy importante para hacer las reformas que necesita hoy día el mundo, el sistema internacional. Bueno, Jaime Medela, pues muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias por la invitación. Listo. Adiós, Germán. Listo.